una vez más, pueden o no combinarse o asociarse a cambios funcionales. Las dos clases anteriores hemos hablado de los trastornos funcionales, que en la mayor parte de los casos se asocia a cambios estructurales. Aquí estamos en otra situación. Muchos de los nódulos que terminan siendo cánceres no se asocian a ninguna distorsión o alteración de la funcionalidad. ¿Qué quiero decir? Estamos frente y llanamente ante un nódulo que por su tamaño puede determinar un bocio. ¿Qué quiere decir? Puede determinar que la glándula tiroidea está agrandada, o un nódulo tan pequeño que esté inmerso en el parénquima tiroideo normal. Y no solo eso, que no se acompañe de alteración de la función de la glándula tiroidea. ¿Ya? Entonces, eso no quiere decir, ni voy a preguntar si tiene taquicardia, si tiene temblor, si no lo voy a revisar. No, es nuestra obligación. Cuando estamos frente a una patología nodular o tumoral, como quieran llamar, es lo mismo, es nuestra obligación evaluar clínicamente al paciente la parte funcional. Cuando no tenemos datos ni de hiper ni de hipotiroidismo y para nuestra opinión clínica está eutiroideo, perfecto, listo. Pondremos también al último de la evaluación inicial, de la evaluación clínica inicial, paciente con nódulo tiroideo o bocio nodular o bocio multinodular. Pondremos si está eutiroideo, hipotiroideo o hipertiroideo si nos impresiona. Eso en toda la patología tiroidea la tenemos que hacer. Y no dejar de hacer cuando estamos evaluando un nódulo que puede ser un cáncer. No en la mayor parte de los casos. Por suerte, todavía en un número bajo de personas portadoras de un nódulo tiroideo o tumor tiroideo, el tumor es benigno. Pero a eso debemos concluir conduciendo adecuadamente a nuestro paciente en la evaluación. Estas son imágenes, bueno, esto es lo que vamos a llegar finalmente si la lesión es maligna, si la lesión es un cáncer tiroideo. Pero para esto tiene que transcurrir todo un proceso de un interrogatorio adecuado, un examen clínico adecuado, una ayuda diagnóstica que es muy importante y justo hemos traído 4 imágenes, todas sospechosas de malignidad. Vamos a hacer un poquito hincapié después en el estudio ecográfico y estas imágenes de bordes irregulares, hipoecogénicas, con múltiples calcificaciones, todos datos ecográficos de sospecha de malignidad. Entonces, entramos en el tema. El cáncer de tiroides, ya lo han visto con cirugía, eso lo hemos dicho. Corresponde no más del, ahora la estadística ha subido un poquito al 2% de los tumores malignos. Es el tumor sin duda endocrino más frecuente. Si tomo en cuenta hipófisis, suprarrenal, ovarios, testículos, todo es el tumor más frecuente endocrino. Ahí está el porcentaje en varones, 0,5 a 5 cada 100.000 habitantes, y en mujeres, una vez más, llevamos la delantera porque esta patología en general es más frecuente. Pero cuando tengo un nódulo, y ya les voy adelantando, cuando yo tengo un nódulo tiroideo en un varón, tengo que estar mucho más alerta, más acucioso, porque al ser menos frecuente, la posibilidad de que ese nódulo sea maligno es más alta. ¿Ya? ¿Qué factores participan en la etiopatogenia? Y esto es un resumen: radiación externa. Por tanto, en mi interrogatorio clínico tiene que estar ese dato. Deficiencia de yodo. ¿Podemos considerarnos todavía un país deficiente? Yo creo que tenemos un aporte subóptimo, que es la palabra que yo uso para nuestro medio. Y hoy sí, sobre todo para ciertas neoplasias, hay oncogenes que hablan de una condición familiar de ciertos tumores, sobre todo el cáncer medular tiroideo. En la clasificación tenemos esto, y en ese orden que está,
Es adrede porque es este el más frecuente, le siguen los indiferenciados como el anaplásico y finalmente el medular. ¿Ya? Este es un bonito resumen porque me presenta las 4 opciones de cáncer más frecuentes, sin decir que no puedan haber otras causas. En todos estos años tuvimos un linfosarcoma de una muchachita de 18 años, linfosarcoma tiroideo, patología recontra rarísima, que lamentablemente terminó después en el deceso de la paciente, ¿no? Con una agresión muy parecida al anaplásico. Pero ahí está, en 20 y tantos años he visto algo que ni siquiera está descrito acá como causa más frecuente, ¿no? Representa la principal neoplasia endocrina a nivel mundial, su evidencia va en aumento principalmente en esto está asociado porque hay se utiliza mucho el método diagnóstico que es la ecografía. Y en este periodo de 2 años y medio, lo comenté el otro día también, resultados que a raíz del COVID y de las neumopatías se hicieron muchas tomografías que incluyen la parte superior mediastínica y cervical. Y se llama así, se diagnosticaron muchos incidentalomas. O sea, por ahí ese paciente nunca se hubiera enterado que tenía un nódulo. Y a raíz de la patología infecciosa que se ha cursado, se diagnosticó incidentalmente. La tasa sobrevida a 5 años es alta, sobre todo ¿por qué? Porque incide que es el más frecuente y que por suerte tiene, si bien es un carcinoma, tiene un excelente pronóstico diagnosticado en fase TN, es realmente de muy buen pronóstico y por eso que esta tasa de sobrevida es alta, porque desvía la cantidad de pacientes con carcinoma papilar y hace que el pronóstico sea. Pero si yo analizo por este lado, la sobrevida es muy mala. Entonces, en general es esto. ¿Por qué? Porque tenemos mayor incidencia. El 70-80% de los cánceres papilares, de todos los cánceres tiroideos, son papilares. Son menos agresivos, crecen y hacen metástasis lentamente. Un carcinoma papilar es carcinoma desde que nace, decimos. En cambio, un carcinoma folicular puede nacer como una lesión benigna. Puede nacer como una lesión benigna y en el proceso hacer transformación. Este representa el 14%, es más agresivo, está asociado un poquito más en los países con deficiencia de yodo y la edad de presentación 40-60 años. El medular tiene 2, después las analizamos, los esporádicos que no tienen que ver con los cánceres genéticamente condicionados, que son los neoplasias endocrinas múltiples, que forman parte de estas neoplasias, las 2A y B, y los cánceres esporádicos. La diferencia es que estos, cuando hay cáncer medular formando parte de las neoplasias endocrinas, se presentan en personas más jóvenes, y estas en personas de más edad. ¿Ya? Y así dice el anaplásico, por suerte no es muy frecuente, es la forma más peligrosa que causa metástasis temprana. Generalmente cuando se diagnostican la sobrevida no excede a los 6 meses. ¿Ya? Vamos a analizar los factores de riesgo, sobre todo porque tenemos que interrogar a nuestros pacientes cuando estamos frente a una nodulación con alta sospecha de malignidad, y en el proceso de hacer la historia clínica tenemos que hacer un registro. ¿Hay historia familiar? Acabo de decir, si es una neoplasia medular, 20% de estos pueden corresponder a una de estas neoplasias que tienen una condición genética clara. Y de todos los cánceres bien diferenciados, encontramos un solo 5% de una historia clara de antecedente familiar, pero no hay que dejar de interrogar.
La deficiencia de yodo, hemos dicho hace ratito que parece tener un poquito más de importancia para el carcinoma folicular. Cuando uno tiene deficiencia de yodo, es el sustrato para la síntesis de hormona tiroidea, y querramos o no, lo que vamos a tener menos pool de síntesis de hormonas tiroideas, y eso que va a condicionar TSH aumentado. ¿Y qué hace la TSH? Estimula el crecimiento tiroideo. Entonces, esto también es importante evaluar, ¿ya? Sin embargo, no todas las personas, los grupos de estudio están de acuerdo que la deficiencia de yodo sea un factor de riesgo para cáncer tiroideo. Esto fue lo más contundente, lo más claro. Después de las dos radiaciones más grandes en el mundo, esta de Chernobyl, que determinó que se liberen grandes cantidades de material radioactivo, estos niños que habían sido sometidos a esta irradiación habían presentado, no inmediatamente, en un lapso de tiempo hasta de 10 años, un aumento en la incidencia de cáncer tiroideo. Eso es importante y esto fue muy claro, por eso es que los japoneses se dedicaron mucho al estudio de la patología tiroidea y tiene una alta casuística de cáncer debido a esta explosión que se extendió millones de kilómetros y determinó no solo esto, sino que los tumores que habían se tornen incluso más agresivos. Determinó mutaciones genéticas claramente identificadas y eso hizo que aumente la incidencia. Miren cuántas veces más, 74 veces más. Si comparan el 1990, 100 casos año 2000, 1800 casos. Por tanto, es claro que la radiación de esta magnitud, de este tipo de radiación, es un factor que debe ser interrogado y un factor que debe ser tomado en cuenta. No solo este tipo de irradiación, sino que para nosotros muchos pacientes son sometidos a radiación por tumores en la nasofaringe, linfomas, que reciben radioterapia sin protección de la glándula tiroidea. Y esto puede ser un antecedente muy importante y aumenta el riesgo hasta 36.4 veces. Sin embargo, cuando al revés interrogamos cuántos de estos pacientes que hoy tienen diagnóstico han sido irradiados, no más del 10% de los casos. Pero eso es suficiente para justificar que no podemos dejar de interrogar este hecho. Esto que dice aquí, latencia hasta 10 años, 5 a 10, ¿qué quiere decir? Si este niño se irradió a los 4 años, no digan que ya tiene 5 o 6 años y ya pasa la agresión y la posibilidad de que esta radiación cause cáncer tiroideo. No, su latencia es prolongada hasta 10 años. Hoy día tenemos el cuidado de que exigir que en centros donde hacen estudios mamográficos a repetición, sobre todo pacientes que están en observación estrecha por un VIRAX-3 o ya tienen diagnóstico y son sometidas a estudios mamográficos de control, sea la glándula protegida adecuadamente con un collar aislante para no irradiar a la glándula tiroidea. Por tanto, la radiación sí es un factor agresivo y un factor que pesa en el antecedente del desarrollo de cáncer tiroideo. Carcinoma papilar. Algunos datos del carcinoma, esta es una imagen, cómo se distorsionan los núcleos de la célula tiroidea, se hacen más agrandados, irregulares, marginales, y esos son datos para que el citopatólogo, cuando hemos hecho el estudio citológico a través de una punción, aspiración aguda fina, nos diga si estamos frente a un carcinoma papilar. Tiene rasgos nucleares distintivos, podemos hacer marcación inmunohistoquímica con tiroglobulina y
va a ser positiva. Neoplasia tiroidea, la más frecuente ya sabemos, mayor incidencia en mujeres también ya lo sabemos, y su agresividad, yo por ahí no le pondría malignidad, sino agresividad es baja. Alta supervivencia, 98% de los casos a 5 años. Se puede diagnosticar incidentalmente, lo hemos dicho, nódulo palpable o a través de la adenopatía, y ahí extendemos la imagen ecográfica y encontramos patología tiroidea. Entonces, muchos pacientes dicen, me salió estito, me encontré, o una familia, al familiar la vio, dice, algo tienes en el cuello, o simple y llanamente, hoy hacen ecografías por una u otro motivo, o el que hemos comentado con el tema de la radiografía y el COVID, o la tomografía y el COVID. Hacen metástasis por vía linfática y hematógena. Hay varias variantes y esto también establece la agresividad de este tipo de cáncer. Hay variante columnar, de células altas, y estos, sobre todo estos test, no los típicos, una variante clásica, tenemos que esa no es tan agresiva, pero estas tres tienen un comportamiento más agresivo. Hoy, el estudio genético de las personas portadoras de tumores ha abierto muchas luces. Lamentablemente en nuestro medio todavía es inaccesible, pero solemos plantear a la familia con recidiva de estos cánceres y agresividad de los mismos, que sería bueno hacer un estudio genético y determinar qué tipo de reordenamientos moleculares tiene ese cáncer, que nos va a avisar el por qué está teniendo un comportamiento tan agresivo. Lo ideal es hacerlo al momento del diagnóstico. Es imposible, o sea, en nuestro medio no existe esto. Y solo está destinado a casos con recidiva frecuente, extensión rápida, agresividad del tumor, ¿ya? Y les mandamos afuera. Brasil, Argentina, Chile están haciendo estos. El carcinoma folicular, diferenciación celular folicular. Yo les decía que vamos a tener mucho cuidado con un carcinoma folicular, porque incluso un estudio citológico no nos permite un diagnóstico adecuado si no tenemos toda la masa tumoral y podemos ver si este tumor tiene invasión capsular, invasión vascular, recién adopta la categoría de una neoplasia maligna. Entonces, cuando yo tengo una citología de lesión folicular, yo recomiendo al paciente que se opere, porque a través de un estudio citológico no podemos determinar si estamos en fase de carcinoma o seguimos en fase de adenoma folicular. Con los elementos que tenemos acá en Bolivia no obtenemos capacidad. Entonces recomendamos al paciente la cirugía para la extirpación y el análisis completo de la masa tumoral. No tiene rasgos nucleares, también podemos hacer marcación inmunohistoquímica con tiroglobulina, un factor de crecimiento, incidencia del 10 a 15%, más en áreas deficitarias de yodo y mujeres mayores. Tenemos el carcinoma folicular, las variantes oncocítico, folicular de células claras, mínimamente invasivo, la mortalidad es baja a largo plazo, pero si hemos diagnosticado en fase extensamente invasiva, la mortalidad se aumenta al 50%. Generalmente son tumores de mayor tamaño, metastatizan más las variantes oncocíticas, la vía que utilizan es la vía hematógena, y las alteraciones encontradas en estos están con reordenamientos de PPAR-gamma, mutaciones del RAS, del TP, que son estudios genéticos que ayudan mucho. Sería bueno desde el principio, pero generalmente para nosotros en tumores avanzados y agresivos. Este sin duda es el tumor más agresivo de la glándula tiroidea. Las células parcialmente están indiferenciadas, tienen alta malignidad, más frecuente en mujeres mayores, gracias a Dios tiene baja incidencia, alta mortalidad y supervivencia al diagnóstico de meses.
Son tumoraciones de crecimiento muy rápido, síntomas de compresión, acuérdense del diagrama del córtex transversal, pueden invadir tráquea, invadir esófago, invadir paratiroides, músculos, es muy agresiva. Hay alteraciones cromosómicas, mutaciones del TP53, metastasizan muy rápido a pulmón, cerebro, y generalmente cuando llegan muy tarde los tratamientos son paliativos, que para el paciente no tenga una insuficiencia respiratoria por compresión, y muchas veces tenemos que hacer traqueostomías transitorias hasta que el cáncer se los lleva a los pacientes. El medular, ya hemos hablado también, tenemos el esporádico, es una mutación del protoncogen RET, está muy bien identificado el cromosoma, pero, no, perdón, esto tiene que ser el genético, porque los que no forman parte de las neoplasias son los esporádicos, ¿ya? Entonces son de crecimiento lento, sin embargo también son agresivos. Y cuando se hace diagnóstico, hay que hacer vaciamiento ganglionar, peritiroideo. Es muy importante porque ayuda mucho en la evolución posterior y en el pronóstico. En cambio, cuando forman parte de las neoplasias, incluso se dice que debería operarse, sacarse la tiroides sin tener tumor, porque estaríamos adelantándonos a la etapa tumoral. Si yo tengo un diagnóstico genético de una neoplasia endocrina múltiple con calcitonina elevada, sin presencia tumoral, la recomendación es tiroidectomía precoz, aún sin masa tumoral evidente. ¿Ya? Estos son los MEN. Entonces, lo que acabo de decir es muy importante: la cirugía, el seguimiento con calcitonina y con antígeno carcino embrionario. Si ambos en el seguimiento de estos pacientes se elevan, es que hay recidiva de la enfermedad o enfermedad residual, y eso habla de mal pronóstico. Vamos a seguir. Este linfoma, el caso de Tuve fue un linfoma, linfosarcoma tiroideo, pero los linfomas, sobre todo con pacientes con tiroiditis de Hashimoto y nódulo tiroideo, no dejen de lado esa observación estrecha. ¿Por qué? Porque ese nódulo puede ser un linfoma tiroideo. Entonces hay que hacer un seguimiento muy estrecho. No pensemos que la tiroiditis per se no produce tumoración, produce una glándula pseudotumoral bien abollonada al inicio del proceso inflamatorio. Pero cuando nosotros en esta tiroiditis identificamos el tumor, además con signos sospechosos de malignidad, también tenemos que acudir a estudios inmunohistoquímicos que nos aproximen a descartar esta posibilidad de linfoma. Es más frecuente en las mujeres, que más requieren inmunohistoquímico, biopsia, hay que hacer quimioterapia y radioterapia en el lecho tiroideo más que la misma cirugía. Este es un cuadrito que nos ayuda mucho cuando estamos haciendo la evaluación inicial de los pacientes portadores de tumores tiroideos. Factores de alto riesgo, factores de bajo riesgo. Para los carcinomas diferenciados, estoy hablando folicular y papilar básicamente. Si mi paciente tiene, vamos a analizar sobre todo los de alto riesgo y casi salen por exclusión los otros. Mayor de 45 años, mayor riesgo. Tumor más grande, mayor riesgo. Y eso no quiere decir que no le demos mucha importancia a un tumor o un microcarcinoma, que es un tumor menor de 1 centímetro, pero mayor riesgo si nosotros lo hemos diagnosticado con un tamaño mayor de 4 centímetros. Si la enfermedad es bilateral, estos tumores tienen la tendencia a ser multifocales. Entonces, si ya está en etapa de multifocalidad, el pronóstico es peor, ¿no? Extensión extratiroidea, que invada la cápsula, invada los músculos, que haya invasión vascular, que haya ya evidencia de metástasis a distancia. Hoy hay un montón de estudios que si las metástasis linfáticas son muy chiquititas, no tienen que asustarse, que si las metástasis son de mayor tamaño. Para mí, presencia de metástasis y extensión de la tumor. Variantes,
células altas, células columnares, que sea esclerante difuso, que sea insular, de peor pronóstico. Poco diferenciado, con atipias, con necrosis, tiroglobulina muy aumentada durante la evolución post-tiroidectomía, nos habla de la agresividad también del tumor. Si es varón, ya lo dije al principio, no es patología frecuente, pero si en varón, un tumor, un nódulo en un varón es maligno hasta que demostremos lo contrario, ¿ya? Historia familiar de carcinoma de tiroides, peor pronóstico. Y todo el resto, lo contrario, va a ser de bajo riesgo. Bien, entonces en esta diapositiva estamos encasillando todo lo que debemos hacer cuando nos enteramos, en forma espontánea, en forma incidental, porque la paciente se tocó cuando estaba haciendo por ahí se está aplicando su crema, o se está rasurando, si es varón. Cualquiera de esos datos nos sirve. Ya tenemos el tumor, si tenemos, indica malignidad, el tamaño. La consistencia, eso el examen clínico es fundamental. Si está fijado planos profundos, le pedimos que degluta o hacemos ingerir, como es en la semiología, un poco de agua para ver la deglución, y está adherido, no asciende y desciende con la deglución. Si ya encontramos adenopatías cervicales, si el paciente ya tiene disfonía o tos, ya son signos que nos alertan en el examen clínico. Hacemos la ecografía y hay una serie de clasificaciones, los TIRAS, los ACR, otros utilizan el rojo, amarillo y verde, rojo, cuidado, amarillo, observación, verde, no se preocupen, porque es un nódulo benigno. Entonces, se le da una puntuación de acuerdo a los hallazgos. 4 cosas en la ecografía: nódulo hipoecogénico, bordes irregulares, calcificaciones. Y luego, una elastografía de intensa rigidez, no tanto el Doppler, que antes era un elemento que ayudaba, que decían que ayudaba para el diagnóstico de malignidad, cuando la vascularidad intranodal era muy importante, decía que ayudaba. Pero acuérdense que la glándula siempre es muy vascular. O sea, no es hoy un elemento que nos hable de esto. Cuando ya hemos identificado y nuestro nódulo es sospechoso, sea cual sea el tamaño, aún menor de 1 centímetro, vamos a proceder con este método de diagnóstico histológico. Generalmente lo hacemos ayudados a través de la ecografía, como en esta imagen pequeñita que estamos viendo arriba, está el transductor del ecógrafo y ahí está la jeringa introduciéndose. Definitivamente, la punción ha logrado en las 2 últimas décadas que no se operen tanta gente con nódulos tiroideos, portadores de nódulos tiroideos. No, tiene una sensibilidad y especificidad muy importante. Es una prueba de diagnóstica de primera elección para un diagnóstico diferencial. Debe realizarse en todo nódulo, sea pequeño o mayor de 1 centímetro, si hay elementos clínicos y ecográficos de alta sospecha de malignidad. Y el estudio histológico, a través de este procedimiento, es el estudio que nos va a poder diferenciar a este paciente, decirle si es un nódulo pequeño, observación, nos vemos en un determinado tiempo. La adición de la elastografía, que no es solo de tiroides, empezó con otros órganos, mama, hígado, ha dado también una ayuda importante a la identificación de los nódulos de sospecha. Ya les he dicho, nódulo hipoecogénico, bordes irregulares, calcificación y duro, nódulo sospechoso, va a punción dirigida por ecografía. Vamos. La exploración clínica, no sé, creo que lo tengo repetido. Es para que vean un poquito mejor las imágenes. Esa fue mi propósito. Calcificaciones. Miren, este es un nódulo, no tiene bordes regulares.
no es quístico, es oscuro, es más oscuro del tejido circundante tiroideo, pero es un nódulo hipoecogénico, ¿ya? Igual que este, irregular, mamelonado en su entorno, ¿no? Este, si bien es más irregular, también es hipoecogénico, este también es hipoecogénico. Este no es hiperecogénico, este es isoecogénico, este es un quiste con es una lesión mixta, ¿ya? Esta es una lesión mixta, pero de esta, por ejemplo, nos preocupa estos bordes irregulares. Esta es una lesión quiste, no vamos a punzarla, no vamos a punzarla, ¿ya? Vamos a punzar de aquí para allá, y la posibilidad de encontrar una neoplasia aumenta cuanto se aumentan más estas características ecográficas. Este es lo mismo, ya lo hemos analizado, no sé por qué lo he hecho así, ya hemos analizado lo mismo. En la elastografía se puede utilizar la colorimetría, hoy día se utiliza un método de cuantificación de la dureza en números, da lo mismo, entonces un quiste va a tener una blandura, si queremos poner, una elasticidad fácil de palpar, ¿no? Estos grados 3, ojos sospechosos, 5, este tendría que ser un 4, o este un 4 y este un 5, ¿verdad? No sé por qué está así. Bueno, vamos. El tratamiento. Con eso hemos concluido esta parte. ¿Y cuál es el tratamiento del cáncer tiroideo? Tiroidectomía. Hoy hay varias nuevas voces. La parte de cirugía de ser muy de extenderse mucho, volvió una época de ser muy ahorrativos, o sea, sacar el nodulito y punto, y otra vez. Y por suerte hay consensos de trabajos simultáneos, cirujanos y oncólogos y clínicos endocrinólogos, para consensuar cambios. Y ahí vienen las guías, y vamos a repasar un par de guías. No es nuestro objeto que ustedes se aprendan guías porque no corresponde. Aquí es importante cómo estudio, cómo evalúo, para poder llegar al diagnóstico. Y después, pues los que se dedican a esa patología determinarán, clasificarán, y junto con el equipo quirúrgico determinarán si va a ir a una lobectomía, una tiroidectomía con vaciamiento, qué sé yo, todo eso. El tema es la cirugía, tratar. Hace poquito estuve en un curso que también hay voces de que los microcarcinomas se los sometan a otros métodos no invasivos. Sin embargo, no hay un consenso y sigue siendo la tiroidectomía o total o hemitiroidectomía. Ya vamos a ver ahora el método el tratamiento ideal de estos pacientes. Salvo que hemos dicho, en carcinomas anaplásicos avanzados, tal vez no corresponde hacer medidas paliativas. Y en linfomas, la quimio y la radioterapia es mejor. Con eso logramos una reducción de la masa tumoral y luego someterla a la tiroidectomía. Es un mejor procedimiento en ese tipo nada más de neoplasia tiroidea, que es el linfoma tiroideo. Entonces, la cirugía va a tener como objetivo eliminar completamente la masa tumoral, y si hay metástasis, por supuesto estas. El nódulo, algunos nódulos cuya sospecha citológica es indeterminada, así nos envían, o sospechosa o indeterminada, pero reunimos elementos clínicos que no nos gustan, puede plantearse es como una laparostomía, ¿no? Entramos, mejor sacamos, esperamos una biopsia de congelación y tomamos luego las decisiones. Y finalmente, por supuesto, nos va a permitir la estadificación final del tumor, que ustedes en las diapositivas de cirugía he visto que están muy claras. Junto con la cirugía se hace la radioioterapia. No junto, perdón. Al terminar la cirugía, se evalúa hoy
Antes dábamos dosis enormes de radioiodoterapia con complicaciones, fibrosis de las glándulas salivales, fibrosis pulmonar. Hoy se ha estudiado mucho eso y las dosis han bajado sin cambiar el pronóstico del carcinoma. Y han bajado las dosis de irradiación con radioiodo. Destruye el tejido tiroideo residual, disminuye el riesgo de recurrencia local, facilita el seguimiento. Si yo he sacado toda la glándula, he destruido todo el tejido tiroideo, en los cánceres diferenciados puedo hacer un seguimiento con tiroglobulina. Sabemos que la tiroglobulina es una proteína específica de la tiroidea, de la glándula tiroidea. No tengo glándula tiroidea, pues entonces la tiroglobulina tiene que ser casi indetectable. Y ese es lo que vamos a utilizar como un marcador de seguimiento cada semestre hasta completar generalmente el 5º año y poder dar alta al paciente. Hacer el seguimiento, se puede hacer también rastreo corporal total, un tema engorroso en nuestro medio porque no contamos con centros de medicina nuclear que utilicen el radioiodo, más que en La Paz y Santa Cruz. La radioiodo está indicado en ciertos pacientes con alto riesgo, con metástasis a distancia y resección tumoral incompleta, ¿ya? Y alto riesgo de recurrencia. Si yo tengo un microcarcinoma papilar o folicular, solo la tiroidectomía ya da seguridad al paciente y ya no se debe acudir a este radioiodo complementario. Las complicaciones son frecuentes, nunca en el embarazo, por supuesto, y las complicaciones un poco más tienen que ver con problemas de la salivación, serostomías y boquita seca por esa razón, y en algunos casos cuando la dosis utilizada es alta por metástasis a distancia, fibrosis pulmonar. Parte del tratamiento, cirugía, radioiodoterapia a quien necesita, y parte del tratamiento es esto. Otra vez les recuerdo que esta es la hormona estimulante de la tiroides. Yo tengo que dejar con el tratamiento, con la T4, ligeramente suprimida a la T4. Yo voy a ponerles un ejemplo. En un método radioinmuno, 0,3 a 4 es el valor normal de la TSH. Yo tengo que tratar de que esté en 0,2 la TSH, ¿ya? Eso puede generar un discreto hipertiroidismo subclínico. Vigilen que tampoco la T4 se nos suba mucho porque vamos a tener las complicaciones de una hipertiroxinemia. Pero el propósito es dejar la TSH lo más frenadita. Eso es parte importante del tratamiento de estas neoplasias. Quimioterapia, ya hemos dicho, poco útil, hemos dicho el linfoma puede tener, hoy se están usando otros tratamientos para los que ya no podemos hacer como medidas salvatajes, tratamientos que tampoco están al alcance de nuestra. Radioterapia útil en metástasis óseas como tratamiento paliativo. Seguimiento, tiroglobulina sérica para el papilar y folicular, calcitonina en caso de cáncer medular tiroideo. El rastreo corporal en caso de que estamos sospechando. Paciente con tiroglobulina en ascenso en el posoperatorio en los meses, años siguientes, hay que hacer un rastreo corporal total y buscar estas metástasis, ¿no? Recomendar el uso de TSH, o sea, para que yo le haga un rastreo, yo tengo que ponerle a mi paciente hipotiroideo, suspender la hormona tiroidea 4 a 6 semanas, tener evidencia clínica de hipotiroidismo. No saben qué mal lo pasan estos pacientes. Y en ese caso se puede usar la TSH recombinante, solo hay que tener disponible, no lo tenemos, hay que tener disponible en el bolsillo también, es muy costosa, 500 a 800 dólares cada ampolla. Le inyecto y puedo hacer el rastreo, sin dejarlo hipotiroideo 4 a 6 semanas. Lamentablemente esas son las grandes limitaciones de nuestro medio. Si encontramos aumento de tiroglobulina, esto siempre y cuando sea una tiroglobulina de segunda generación, adecuadamente procesada, en lugar de gran confianza, que sabemos que van a procesar una tiroglobulina de segunda generación, esto indica recidiva y hay que proceder a la búsqueda de esa recidiva.
Simplemente para que sepan que hay voces que suenan ahora de un lado a otro, de ser más ahorrativos en tumores, sobre todo los diferenciados con bajo riesgo de malignidad y que son microcarcinomas, que no hay necesidad de pensar en una tiroidectomía total. Eso es lo que dice esta guía. Se las traje para que conozcan. Creo que es resorte de quien está manejando y justamente en esta etapa ustedes no lo son, ¿ya? Tenemos que saber que hay la tiroidectomía que puede ser total o parcial con las conductas actuales, sobre todo en tumores de bajo riesgo de malignidad. La radioterapia también ya no se hace en tumores de bajo riesgo y tumores de menos de 1 centímetro sin invasión regional. Y la terapia sustitutiva o supresiva con hormona tiroides a todos, el seguimiento de tiroglobulina, calcitonina, dependiendo del tumor al que nos hemos enfrentado y punto. Creo que esas cosas son las más importantes. Esta guía la traje para que sepan que hoy hay estas voces, hay ya grupos que están trabajando y con buenos resultados están haciendo seguimiento a este grupo que solo están haciendo lobectomía y ismectomía, y va muy bien. Ellos dicen que ese tumor poco agresivo va a ser siempre poco agresivo y no hay necesidad de ser tan agresivos con la cirugía, con la cantidad de radiación, porque el comportamiento de estos tumores siempre va a ser así. Bueno, les traje para compartir con ustedes lo que se está haciendo ahora, ¿ya? Y creo que con eso hemos terminado. Hemos terminado el temario de tiroides. Si hay alguna pregunta de este área, pues estoy acá. Y si no, a partir del día lunes, el doctor Saavedra va a estar con ustedes, lunes, martes, jueves y viernes. Luego tenemos un receso y luego nuevamente viene el doctor post receso toda esa semana, el doctor Saavedra, ¿ya? Toda esta semana no, 4 días, y yo voy a terminar con obesidad y síndrome metabólico el 30 de septiembre. Ese es lo que está programado en la materia. Los escucho. Si tienen alguna pregunta, por favor. Creo que no. ¿O hay? No hay. Bueno, listo chicos, entonces que tengan buenas noches. Nos estaremos viendo conmigo con esta clase el 30 de septiembre, con la clase final de endocrinología, para que puedan programar ya el mes de octubre. Ya creo que les toca hematología. ¿Sí? ¿Estoy bien? No. Creo. ¿Listo? O no me han escuchado toda la clase y me doy cuenta ahorita que he terminado. ¿Sí? ¿Escucharon, chicos? Sí, doctora, estaba buena la explicación. Bueno, ya, bueno, pensé que no me habían escuchado. Bueno, listo, buenas noches, ¿listo? Gracias, Nos doctora. vemos.